Imagina ser un niño pobre, huérfano, viviendo en un barrio excluido de la gran ciudad, pero no siendo esto suficiente, terminas siendo culpado de un delito que nunca cometiste, así que te envían a un abismo lleno de basura para que mueras. Bienvenidos a Latinoamérica. Aunque sin entender cómo, logras sobrevivir y juras venganza contra aquellos que te enviaron a este lugar. Esta historia comienza en un mundo bastante materialista y muy parecido al nuestro, ya que las personas desechaban basura casi que sin pensarlo e incluso objetos que habían sido comprados nuevos eran tirados por mínimos detalles, como aquel peluche que estamos viendo y que más adelante sería muy importante. Así que mientras todos tiraban sus cosas, nuestro prota seguía aquellos camiones de basura llegando hasta los vertederos, donde uno de los oficiales, luego de varios minutos, lograba escuchar un ruido y al acercarse a una de las compuertas miraba que había alguien allí. Así que entraba con su arma amenazando que nadie que no estuviera autorizado podría tener permiso de estar en este lugar. Aunque al ver a nuestro prota comprende que es aquel que ha estado revolcando en la basura y atentando contra la belleza de su gran ciudad, por lo que activaba una alarma y varios guardias más llegaban, pero usando la basura nuestro prota creaba una distracción y luego se escapaba por uno de los ductos, aunque no alcanzaba a escapar por las compuertas principales ya que se cerraban y los oficiales comenzaban a dispararle. Entonces nuestro prota se mueve lo más rápido que puede, consiguiendo esquivar algunos disparos mientras que termina siendo herido en uno de sus brazos, pero igualmente saltando por un contenedor logra esconderse y los guardias le perdían el rastro, así que después de unos minutos ya conseguía salir por una de las alcantarillas de la ciudad y estaba bastante molesto porque lo habían llamado un delincuente de la basura. Oye, eso es un insulto para mí. Al siguiente día, unas chicas hablaban sobre los rumores ya que el delincuente de la basura volvió a aparecer y suponían que era alguien de las tribus, aunque al mirar a un hombre cerca lo despreciaban por su aspecto y cuando este se marchaba comenzaban a decir que aquellos provenientes de las tribus con sus ropas sucias no deberían acercarse a ellos, al mismo tiempo que en el barrio marginado algunos también comenzaban a comentar que se estaba esparciendo mucho lo de aquel delincuente de la basura y todos sabían que se trataba de Ludo, así que esperaban no terminara metiéndose en problemas y mientras nuestro prota estaba allí intentando armar algunos dispositivos, su amiga Chiwa llegaba reclamándole por lo que hizo, ya que los de la ciudad eran demasiado estrictos con la basura, así que terminaría en un problema si llegaban a atraparlo y no entiende el motivo por el cual se arriesgaba tanto, pero él le explica que los ricos tiraban demasiadas cosas que aún estaban en buen estado y con esto él logra pagar algunos de sus gastos, aunque no es que le agrade el hecho de estar todo el tiempo en la basura y justo en ese momento tres chicos llegaban burlándose diciendo que olía demasiado a basura, incluso hablaban sobre el estado de sus guantes y que pasaba todo el tiempo mezclado con esas cosas que tiraban, además pateaban lo que tenía allí porque nadie querría comprar basura y le recomendaban a Chiwa que no se acercara a él porque igualmente era el hijo de un asesino, pues al igual que muchos fueron dejados en este sitio que era como una prisión para los criminales, pero mientras algunos hijos de estos hombres intentaban demostrar que no eran personas con malas intenciones como si lo fueron sus padres, el padre de Ludo acabó con una gran cantidad de gente y terminó causando una peor imagen de ellos, aunque nuestro prota se enfurecía y con una mirada cargada de odio los intimidaba, por lo que aquellos chicos se marchaban diciendo que seguramente él algún día terminaría como su padre y nuestro prota simplemente recogía lo que habían pateado, pero Chiwa no entendía por qué decían cosas tan malas ya que ella confiaba en él pues sabía que nunca sería alguien que le hiciera daño a nadie y estas palabras los sonrojaban un poco, mientras que Chiwa se emocionaba al ver un peluche que había arreglado, aunque con mucha vergüenza él le dice que no estaba a la venta porque era un regalo que quería darle, pero justo en ese momento la madre de la chica la llamaba, así que Chiwa se marchaba dejando a nuestro prota con más cosas que decir y sin poder darle el regalo. Un rato después ya llegaba hasta su casa, donde Leguto sin pensarlo se le burlaba pues vio aquel vergonzoso intento de expresar lo que sentía y le dice que lo que debía hacer era Ándela a la verga, mi compa, usted es más valioso, usted vale más. Pero le pide que le explique sobre el incidente del delincuente de la basura, así que luego de algunos minutos de explicaciones, el hombre le recuerda que no son sangre directa, pero no debe arriesgar su vida para ganar algo de dinero, aunque Ludo responde que no arriesgaba nada y debía agradecerle de algún modo por todo lo que ha hecho, porque lo adoptó cuando era un bebé y estaba pagando todos sus gastos, aunque al intentar acomodar algunas piezas sentía un dolor y Leguto miraba la herida que tenía en el brazo, por lo que le pide que le deje curarle aquella herida y además cambiar las otras vendas.
Luego de unos minutos, Leguto le pide que no vuelva al vertedero de basura para que no termine más herido, aunque nuestro prota, mirando sus manos completamente ennegrecidas y con marcas, dice que la herida en su brazo no se compara con el recuerdo que le dejaron sus padres. Pero Leguto le recuerda que aquí todo aquel que comete un delito grave era arrojado al abismo y debe cuidarse para no terminar igual que su padre. Así que Ludo recuerda cómo desde que tiene uso de razón tenía aquellas marcas en sus manos y constantemente le dolían, pero las miradas y el repudio de la gente le afectaba bastante, hasta que un día Leguto le regaló aquellos guantes, los que de inmediato calmaron el dolor que sentía a pesar de estar bastante desgastados, y por esto ahora debería pagarle por tanta ayuda. Así que continuaban hablando, aunque más que hablar era Leguto animando a Ludo para que se le declarara a aquella chica que tanto le gustaba, sin darse cuenta que alguien enmascarado observaba a la distancia la casa. Al siguiente día, nuestro prota intentaba seguir los consejos de Leguto, pero no podía sonreír y al menos esperaba poder entregarle aquel peluche a Chihuahua, así que caminaba hacia la casa de la chica mientras pensaba en el abismo, porque era allí donde se arrojaba toda la basura e incluso algunos que cometían crímenes atroces eran enviados a este lugar, por lo que se pregunta cómo sería la vida de aquellos que estuvieran allí, ya que su padre también fue uno de los lanzados. Pero mientras miraba cómo justamente estaban arrojando a uno más, Chihuahua aparece a su lado saludándolo, algo que lo sorprende al estar tan sumido en sus pensamientos, y ella en cambio le pregunta qué hacía por allí, ya que él normalmente no viene por estos lados pues la vista no es tan agradable, aunque saben que todos los que viven en este barrio fueron dejados al otro lado de la ciudad para que pudieran aprender que si cometían algún crimen serían arrojados a este abismo. Entonces confiesa que ella no quisiera nunca ver que lo tiraran a él, ya que en el peor de los casos, si lo llegan a atrapar buscando en la basura de la ciudad, sería lanzado, algo que Ludo sabe porque Leguto también se lo dijo, y ella le explica que si lo había hecho es porque también lo quería bastante, pero nuestro prota la mira impactado porque eso significaba que ella lo quería bastante y la chica avergonzada intentaba corregirlo, aunque nuestro prota por la impresión termina tropezando y mostraba el conejo de peluche que traía. Entonces rápidamente le explica que lo escogió para ella pues seguramente no le gustaría algo que habían desechado, pero al verlo pensó que estaría mucho mejor al lado de ella que tirado en la basura y se lo ofrecía, así que Chihuahua lo abrazaba agradeciéndole porque lo cuidaría con mucho amor, y segundos después nuestro prota corría totalmente ilusionado por aquellas palabras. Entonces pensaba en ir a presumirle a Leguto lo que había hecho, aunque tropezaba con algunos guardias que eran conocidos como discípulos, pero no entendían qué estaban haciendo en medio del barrio, y sin embargo regresaba a su casa, donde emocionado entraba avisando lo que hizo, pero entonces quedaba en shock al notar que Leguto estaba en el suelo atravesado por una espada y que había alguien encapuchado sobre él, así que corría para golpearlo, aunque terminaba contra una de las paredes con su visión aturdida, viendo cómo aquel encapuchado tomaba un libro y luego se marchaba, así que su ira aumentaba pero no tenía fuerzas para luchar y escuchaba la voz entrecortada de Leguto quien le pedía que se marchara, ya que debería de huir, y le rogaba que cambiara este mundo tan podrido, pero nuestro prota le gritaba que lo salvaría de algún modo y el dolor que sentía era muy fuerte al ver que moría, justo cuando recibió una descarga por su espalda porque los discípulos llegaban arrestándolo por asesinato en flagrancia, mientras que Ludo intentaba decirles que no tuvo nada que ver y que debían atrapar al verdadero asesino quien salió hace unos minutos, pero los oficiales le ordenaban que se callara porque hacía parte de la tribu y sus palabras no tenían ningún valor. Además, al ver que se resistía lo noqueaban para que no siguiera hablando. Un rato después, el rumor ya se había esparcido por todo el barrio, pues Ludo había acabado con la vida de su padre adoptivo y Chihuahua no podía creer que esto fuera verdad. Pero nuestro prota estaba ya siendo juzgado porque lo culpaban de saquear la basura y manchar el nombre de ellos. Incluso cometió el crimen más atroz de todos y no permitirían que pise la tierra sagrada alguien capaz de hacer tanto daño. Así que era sentenciado a morir en el abismo y nuestro prota solo miraba al suelo sin entender por qué todo terminó de esta manera. Entonces buscaba a alguien que le creyera y entre la multitud miraba a Chihuahua, por lo que le pide que busque al verdadero asesino, pero ella solo le daba la espalda diciendo que al final sí terminó siendo el hijo de un asesino y despreciaba aquel regalo que le había dado, por lo que nuestro prota se sume en la ira, ya que mientras todos le gritan que es basura, él sabe que ellos lo son porque no tienen voluntad propia y resultaron ser simples marionetas de los que viven en la ciudad, aunque por un segundo logra ver entre toda esta gente el culpable de la muerte de Leguto y sin poder decir nada más era arrojado al abismo, pero mientras caía su ira aumentaba y prometía que los haría descender a todos ellos hasta este mismo infierno, porque se vengaría de lo que le hicieron ya que era inocente.
Un rato después abre los ojos y no reconocía dónde estaba, aunque el olor que sentía lo abrumaba y sentía que le quemaba los pulmones, mientras notaba montañas completas de basura por todas partes, entendiendo que este era el abismo donde había sido arrojado, y quedaba en shock al ver que una bestia gigantesca salía de entre toda la basura, comprendiendo que no estaba en lo que muchos pensaban era un simple vertedero de basura, sino que esto era el mismísimo infierno. Nuestro prota siempre se había preguntado por qué todos hablaban de los criminales y siempre los juzgaban por sus actos, pero nunca se preguntaban qué habría al fondo de aquel abismo ni qué les sucedería una vez eran arrojados a aquel lugar. En ese momento notaba como algunas bestias más se levantaban de entre la basura y comenzaba a correr sin comprender qué eran aquellas cosas, porque parecían ser monstruos, aunque tenían la apariencia de ser basura que se había compactado, por lo que esquivaba algunos ataques, pues entendía que aquellos seres querían devorarlo y como podía intentaba huir, notando en el camino una calavera y maldecía a los de arriba porque ellos lamentarían haberlo enviado hasta este lugar, aunque caía por una colina de basura y comenzaba a sentir que le faltaba el aire, sabiendo que este ambiente arruinaría sus pulmones muy pronto, pero no esperaba encontrar un lugar seguro en medio de este abismo repleto de basura y empezaba a escupir sangre bastante debilitado, por lo que al escuchar cómo aquellas bestias se acercaban suponía que este sería su final y cerraba los ojos, viendo entonces la imagen de Leguto, el cual había muerto confiando en que cambiaría el mundo, por lo que una descarga de poder desde sus guantes lo inunda, ya que no se permitiría morir tan fácil, y al abrir los ojos logra ver una barra de metal, así que se arrastraba hasta ella para usarla como apoyo y levantarse, prometiendo que todos los que lo despreciaron y lo acusaron en falso para enviarlo a este abismo lo pagarían, aunque su objetivo principal era aquel que acabó con Leguto, y golpeando a una de aquellas bestias decía que no moriría hasta completar su venganza. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Mientras que alguien enmascarado notaba cómo algo parecía estar sucediendo por allí cerca. Pues claro que sí, bro. ¿No ves que Ludo andaba peleando contra aquellas bestias a puro pan y riata? Pero conseguía impactar en algunas ocasiones en aquellas bestias, aunque no era suficiente porque los golpes que recibía en contra eran mucho más fuertes, llegando a dejarlo más herido y comenzaba a sangrar mucho más, debilitándose, aunque usando una lata que había en el suelo aprovecha que dos bestias lo atacaban para atravesarlas, consiguiendo de esta manera que exploten a sus espaldas, y con esto conseguía unos pocos segundos de calma, aunque mientras intentaba recuperar el aliento escuchaba como los pasos de una gran bestia se acercaban y sabía que ya no podía luchar más. Entonces intentaba correr para alejarse, pero aquel monstruo impactaba en el suelo enviando una onda que lo alcanza y lo dejaba tirado, aunque notaba que alguien justo se le acercaba y parecía ser humano, pero este lo lanzaba unos metros más haciéndolo sangrar, y cuando estaba por reclamarle por lo que hizo recibió una máscara que lo asombraba, pues ahora podía respirar mejor, así que le preguntaba si era uno de los habitantes de este lugar y quisiera saber qué eran aquellas bestias, porque parecía que estaba en el mismo infierno, pero aquel hombre solo le pedía que se callara, ya que debía hacer silencio pues estaban en la superficie, y cuando nuestro prota le gritaba para que le explicara, aquel hombre pierde la paciencia y le dice que estaban en la superficie y no bajo tierra, ya que todos los de aquella esfera en el cielo arrojaban aquella basura y debe callarse porque por su culpa fue que aquella bestia los encontró, pues se trataban de monstruos de la basura que se forman con todos estos desechos y es inútil intentar destruirlos con armas normales porque se regeneraban una y otra vez, en especial los de este lugar pues son demasiado fuertes y reaccionaban a los ruidos que causaran los humanos. Justo cuando Ludo miraba que la sombrilla de aquel hombre se ilumina con un poder extraño y se transforma, mientras que este le dice que se sentía mucho mejor luego de liberarse un poco y ahora llegaba el momento de la limpieza, así que haciendo girar con mucha velocidad su sombrilla consigue desaparecer al monstruo que lo atacaba, y nuestro prota se asombraba porque las partes que salían volando se deshacían y eso significa que lo había vencido, mientras que aquel hombre se alegraba al ver que había acabado con bastantes monstruos, por lo que se lanzaba a gran velocidad logrando eliminar a la gran mayoría de aquellas bestias sin inmutarse demasiado, dejando más asombrado a Ludo porque no lograba descubrir si era un poder de aquel hombre o se trataba de tecnología del abismo, pero deseaba aquel mismo poder para hacer que los de arriba apagaran, mientras que este hombre usaba la sombrilla para detener un líquido que una de las veces le arrojaban, ya que los restos causaban explosiones en todas las partes que caían, pero aquel hombre simplemente saltaba sobre aquella bestia y usando una técnica de su arma conseguía atravesarlo por completo para luego hacerlo explotar en miles de pedazos, exterminando por completo a las bestias que habían cerca, y al volver se alegraba porque nuestro prota estuviera con vida, pero este le preguntaba quién era y el hombre se presenta como Engine, un simple limpiador. Pero
por dárselas de dramático, se quitó la máscara arrepintiéndose al instante por el mal olor de aquel lugar. Mientras que nuestro prota solo caía al suelo inconsciente. En ese momento recordaba cuando hace algunos años llegaba completamente sucio después de que unos chicos le golpearan al decirle que los objetos tenían vida, y Leguto le alegraba saber que no intentó golpearlos, pero le explica que lo que le dijo era un dicho muy conocido sobre que los objetos que se usan con frecuencia obtienen un espíritu que los habita, aunque en su caso sí llegaba a creerlo, y nuestro prota miraba sus guantes confiando que si los cuidaba bastante, en un futuro estos tendrían un espíritu que lo ayudaría, aunque en este momento despierta viendo que estaba siendo arrastrado y le reclamaba a Engine por lo que hacía, pero este le recuerda que fue su salvador y debería agradecerle por lo que hizo, además que se había desmayado y era la única forma de llevarlo, por lo que Ludo le dice que debe liberarlo pues debe regresar arriba lo más rápido posible, y Engine se detiene avisando que esto no se podría en este momento, porque la esfera que estaba arriba no se podía alcanzar pues constantemente estaba en movimiento y no había una manera de volar hasta ella, además que habían otras razones que prefiere obviar, pero nuestro prota le dice que no se rendirá sin importar lo que le digan, y parece que sí puede llegar hasta esa esfera, porque dijo que en este momento no era posible, aunque supone que sí hay un momento adecuado y quiere que le enseñe todo lo que sabe sobre este mundo, porque usará aquel mismo poder que vio para acabar con los de arriba por todo lo que le hicieron, pero Engine se quitaba nuevamente su máscara y con una mirada de advertencia le dice que debe dejar de gritar sin sentido, porque entonces le daría una lección sobre lo que es este mundo. Unos segundos después lo llevaba hasta un lugar y le decía que esperaba que aprendiera un poco más y luego se marchaba, dejando desconcertado a nuestro prota porque no le dijo nada, y entonces escuchaba algunos gritos, por lo que de una casa salían algunos hombres enmascarados quienes se acercaban curiosos por ver a un chico allí, así que al notar su ropa se acercan más preguntando intrigados si es un habitante de la esfera, así que Ludo les dice con algo de miedo que fue arrojado desde allí, y ellos se quitaban las máscaras emocionados porque nunca pensaron poder conocer a uno de allá arriba. E incluso no se esperaban que pudieran hablar el mismo idioma, pero confirmaban que sí era alguien de allí por su forma de actuar, así que confiesan que nunca habían podido hablar con uno de ellos ya que siempre se encontraban solo los restos por todas partes, y deciden quitarle estas cadenas porque no entienden cómo fue que lo encadenaron así. Y qué maravillosas personas, pensamos todos junto con el prota, pero en cuestión de minutos ya estaba encadenado de otra forma, porque a lo que ellos se referían es que estaba mal encadenado ya que se podría liberar. Así que nuestro prota les grita para que lo suelten, pero aquellos hombres le dicen que no podrán hacerlo porque las partes de los esferinos se venden a un gran precio y nunca esperaron encontrar uno con vida, así que obtendrían una gran fortuna, y al notar la mirada de Ludo suponen que no saben por qué son tan deseados los de arriba, así que le explicaban que los de la esfera han estado arrojando basura por tanto tiempo que han destruido todo su mundo, creando una atmósfera tóxica que dio lugar a monstruos que han acabado con miles de personas, incluso muchos han perdido sus hogares por la contaminación, y el odio que tienen hacia los esferinos es mucho, por lo que seguramente disfrutarán torturándolo de muchas maneras, aunque primero deberían alimentarlo pues estaba muy delgado, y comenzaban a darle de manera forzada basura que habían encontrado, aunque supone que nunca había comido este tipo de basura y debe ser lo peor que haya probado, pero nuestro prota, furioso por lo que hacían, lo mordía para que se detuviera, causándole una gran herida a aquel hombre, y todos los demás miraban horrorizados a nuestro prota, el cual comía aquella basura y la disfrutaba, ya que les avisaba que aún era comida y que se podía comer sin ningún problema, pero además estaba harto de que siempre intentaran dividir todo y juzgar a los demás, porque siempre era lo mismo, y su furia liberaba un poder que lograba hacer destrozar aquellas cadenas que lo sujetaban, así que ya no se volvería a quedar callado sin hacer nada y dejar que se aprovechen de él como lo hicieron la última vez, pues un poder surgía desde sus guantes y los hombres se alejaban llenos de miedo, pero Engine, quien miraba desde una colina, se alegraba porque sabía que su visión no le falló, y es bueno ver que tenía tanta energía acumulada, mientras que Ludo recordaba las palabras de Leguto sobre el espíritu que algún día habitaría en sus guantes y que terminaría brindándole ayuda, por lo que Engine se alegraba pues era un giver, alguien con la capacidad de darle vida a los objetos para extraer su poder, y el hombre herido ordenaba que acabaran con nuestro prota, ya que le hartó y deben primero quitarle la cadena porque los givers no pueden hacer nada sin un objeto, y cuando se empezaban a acercar nuestro prota atacaba, pero uno de ellos conseguía golpear la cadena que controlaba
explotaba y Ludo, sin pensarlo, tomaba una llanta transformándola en una versión más poderosa, lo que asombraba a todos e incluso a Engine porque podía usar más de un objeto a la vez. Así que en cuestión de segundos lograba dejar inconsciente a todos los demás y avanzaba sobre aquel hombre que estaba herido, y antes de poder eliminarlo, Engine lo detiene porque ya era suficiente, lo que hacía que Ludo recuperara la razón y varios objetos caían al suelo, aunque no entendía muy bien qué sucedió y de dónde vino aquel poder, porque solo se liberó al recordar lo que Leguto le dijo. Pero Engine le explica que su cuerpo no parece soportar muy bien todo su poder y se disculpa porque lo estaba poniendo a prueba para saber si era apto, pero promete decirle todo sobre aquel mundo y sobre este poder si se les une a los limpiadores, aunque Ludo se negaba rotundamente. ¿Qué? ¿Cómo que no? Luego de un rato, Engine llamaba a uno de sus amigos, quien se extrañaba porque lo contactara, pero el chico le dice que encontró a alguien bastante prometedor y quisiera presentárselo porque tiene un poder que de seguro le interesará. Mientras que Ludo estaba demasiado asustado con aquel rostro del doctor al que le reclamaba y le recordaba a Engine que no había aceptado unírseles, pero el doctor le dice que debería agradecerle a ese limpiador porque lo haya salvado, ya que estuvo en la zona prohibida y si hubiera respirado un poco más de aquel aire seguramente hubiera muerto. Además que había sido raptado por algunos que buscaban venderlo y comenzaba a reclamarle porque era una mujer y no un hombre como pensaban. Esperen. ¿Eso es una mujer? Así que en segundos, cuando el tratamiento terminaba, salían del lugar y nuestro prota le agradecía a Engine por haberle salvado, pero en realidad solo buscaba algo de información y este le dice que debió darse cuenta cómo trataban en Terra a quienes son de la esfera, por lo que le puede asegurar que muchos querrán hacerle cosas peores si saben de dónde viene, y le asegura que nadie le daría información gratis, así que le ordena que no hable mucho y que mejor lo siga. Unos minutos después, Ludo ya estaba devorando una hamburguesa y Engine supone que debería tener bastante hambre luego de aquella basura que comió, pero nuestro prota no dejaba de mirar asombrado a su alrededor porque no había esperado que en el abismo hubieran ciudades y poblaciones totalmente normales, mientras que Engine le dice que le hablará un poco sobre la vida acá en Terra porque en este lugar es más fácil que las emociones conocidas como ánimas posean los objetos, dándole una energía que en ocasiones se convierte en aquellos monstruos pues se acumulaban en lugares de basura que estaban totalmente alejados de las poblaciones, pero hay unas ocasiones donde han sido atacados y como ya comprobó, las armas normales no funcionan porque el interior de aquellas bestias es una ánima, aunque en el caso de Ludo sí puede eliminarlos con el poder de sus guantes, ya que al igual que un cuchillo que un carnicero ha cuidado durante muchos años o la pluma de un escritor que ha usado con cariño durante mucho tiempo, obtienen una ánima. A estos objetos se les conoce como instrumentos vitales y son las únicas armas con las que se pueden eliminar aquellas bestias con núcleos. Además, son muy pocas las personas con la capacidad de usar aquel poder y estos eran llamados Givers, algo que sorprende a Ludo porque significaba que Leguto tenía razón con lo que le decía sobre los objetos y Engine explica que los Givers son los encargados de la limpieza. Entonces nuestro prota entiende por qué lo necesita, pero le pregunta que si se les une entonces le diría cómo llegar de nuevo a la esfera, algo que Engine confiesa no tiene ni la más mínima idea de cómo conseguir, aunque quien sí podría llegar a saberlo era su jefe y Ludo supone que primero debería conocerlo a él, algo que este confirma y pregunta quién le había dado aquellos guantes, por lo que nuestro prota le dice que fue un hombre a quien consideraba su padre y es el único recuerdo que le quedaba de él, por lo que Engine entiende el valor que ahora tienen a pesar de estar desgastados y le pide que los cuide bastante ya que tenía un espíritu muy poderoso y en este tiempo son muy pocos los capaces de cuidar con tanto cariño las cosas, palabras que le recordaban de inmediato al Leguto, y cuando Engine se planeaba ir, nuestro prota le dice que se disculpaba por no haberle agradecido antes por todo lo que hizo. Así que Engine sonríe y le arrojaba una bolsa con algo de dinero, pues esa sería su capital por ahora, así que no debe malgastarlo. Lo que impresionaba más a Ludo porque incluso le daba dinero, pero Engine le confiesa que es lo que obtuvo al vender parte de la ropa que traía de Esfera y con esto pagó el tratamiento junto con la comida. Además, no podía usarla aquí en Terra y debería agradecerle, pero nuestro prota solo juraba que abandonaría este lugar tan pronto como descubriera cómo volver arriba, y justo en este momento miraba que un gato se llevaba su dinero. Pase para acá, diamante para el frío. Por lo que corre persiguiéndolo para que se lo devuelvan y en un momento le arrebataba un báculo a una persona para poder conseguir atrapar a aquel gato con el que forcejeaba para que le devolviera el dinero, pero segundos después el dueño de aquel báculo se le acercaba reclamándole que debe devolverle lo que le pertenecía, así que nuestro prota pensaba que hablaba del dinero y al comprender que hablaba era del báculo le dice que no era para tanto, aunque aquel chico le arrebataba el báculo para luego decirle que no debería tomar el tesoro de los demás, justo cuando Ludo nota que ese portaba
presentaba el mismo símbolo de Engine, así que debe ser un limpiador, lo que confirmaba cuando ve que comenzaba a liberar el poder en el interior de su báculo, pues le daría una lección para que no tome tan a ligera los tesoros de los demás. Pero nuestro prota esquivaba por algunos centímetros el impacto y el chico le dice que debe respetar las cosas que no eran suyas y lo llamaba por su nombre, confesándole que ya sabe quién es, pues Engine le habló sobre él. Entonces se presentaba como Sanka y Engine le pidió que fuera su instructor, pero nunca imaginó que terminaría enseñándole algo tan básico como el hecho de que robar puede generar que le den una paliza y sus padres debieron educarlo mejor. Pero nuestro prota comenzaba a enojarse demasiado porque estaba suponiendo que Leguto no supo educarlo, y recuerda cómo este siempre le decía que si quería que los demás le hicieran caso debería ceder un poco, pues debería intentar ponerse en los zapatos de los demás, y comprende que Sanka estaba furioso porque le quitó algo muy importante y él mismo reaccionaría igual si le quitarían sus guantes, así que se disculpa porque no era su intención molestarlo ni pensaba robarlo. Esto hace que Sanka se relaje un poco y entonces se disculpa pues había perdido la calma ya que se trataba de su tesoro y no quiere perderlo. Esto impresiona a nuestro prota porque logró hacer las paces por primera vez con alguien, y cuando Sanka comienza a preguntarle por su poder y su instrumento vital, se asombra porque sean aquellos guantes, comenzando a halagarlos, y esto dejó impactado a nuestro prota porque ahora parece alguien totalmente diferente y mucho más amable. Así que recuerda los consejos de Leguto, ya que si quería tener amigos debería mostrar una sonrisa para que confiaran en él. Justo Sanka le preguntaba por qué quería unirse a los limpiadores, aunque la expresión que hacía era todo lo contrario, una sonrisa sincera y parece más bien una declaración de guerra. Incluso Sanka se molesta preguntándole si acaso se estaba burlando de él, mientras que nuestro prota no entiende por qué lo tomó tan mal si solo intentaba ser amigable. Así que planea arreglarlo no siendo tan expresivo como antes, y solo termina arruinándolo mucho más, porque Sanka le reclama si acaso se le estaba burlando con aquellos gestos tan repugnantes que hacía, y más aún al decir que simplemente quería estar con ellos hasta completar su objetivo, ya que debe ser algo muy trivial para burlárseles, pues arriesgaban sus vidas todos los días. Pero Ludo entonces recordaba a Leguto en el suelo sin vida y su ira incrementa porque su objetivo no es nada trivial, y si no lo conoce entonces no debería cuestionarlo. Pero Sanka le dice que al parecer no se llevarían tan bien y empezaba a liberar su poder, mientras que nuestro prota tomaba un objeto de la basura usándolo como arma, y en aquel momento Sanka comprende que el poder de Ludo es convertir cualquier objeto en un instrumento vital, así que por esto era que Engine lo llamó un diamante en bruto. Pero sin importar que su poder sea así de increíble, no podría hacerle frente a un experimentado limpiador, y sin saber cómo, nuestro prota miraba que el bastón de Sanka caía frente a él, así que comenzaban a luchar, pero era superado con facilidad ya que sus ataques no conseguían impactar en su oponente, quien sí lograba acertar y dejarlo contra el suelo. Aunque el chico notaba que había alguna mancha en su rostro y al olerlo se asqueaba porque el arma que estaba usando Ludo era un destapacaños, mientras que nuestro prota furioso comenzaba a atacarlo, ya que el chico solo esquivaba y huía para no ser untado de aquellos restos que tenía este objeto, mientras que Ludo no entendía por qué tenía tanto miedo, pero aquel objeto parecía ser bueno, así que lo perseguía por varios minutos más gritándole que debe dejar de huir, mientras que Sanka no estaba dispuesto a dejar que lo ensuciara y en un momento terminaba tropezando con un gato, lo cual hace que se destabilice, y nuestro prota lo aprovecha para atacarlo consiguiendo untarle la ropa de los restos que lanzaban, y Sanka solo gritaba horrorizado. Hay destinos peores que la muerte. Un rato después, Engine se movía en su vehículo encontrando a nuestro prota y a Sanka, así que supone que se hicieron amigos, aunque se extrañaba al ver la situación en la que estaban, y unos minutos después, cuando ya estaban en el vehículo, no podía dejar de reírse por la situación, ya que Sanka era alguien de una clase bastante acomodada en Terra y claramente no podría contra aquellos restos, pero nuestro prota estaba igualmente impactado porque no sabía para qué usaban aquel objeto y no puede creer lo que hizo, pero notaba que había alguien más en el vehículo, y en cambio Engine le decía a Ludo que a partir de ahora Sanka será su instructor, ya que es uno de los mejores usando instrumentos divinos y podría aprender mucho de él, mientras que no sabía cuándo Ryo había subido al vehículo, y ella dice que solo tenía curiosidad, así que comenzaba a preguntarle a nuestro prota si el color de su cabello era real, y este quedaba paralizado por aquel afecto femenino que recibía, ya que no era algo a lo que estuviera acostumbrado, y Engine les dice que pronto llegarían a la base de los limpiadores. ¡Gay!
Durante un buen rato nuestro prota miraba cómo avanzaban por una zona bastante árida y que había ruinas por todas partes, pero conseguían llegar hasta su destino y Engine le daba la bienvenida a los limpiadores, así que entraban en un gran edificio donde los recibía Semiu. Y no puedo decir que lo que estaba viendo, pero hey, sí que estaba bien entretenida. Rico. Así que Engine lo presentaba ante la recepcionista diciéndole que ella será quien lo reciba siempre que llegue a este lugar, y en aquel momento Semiu lo asusta al moverse con rapidez para acabar con una mosca. Pero entonces ella se presenta y le dice que ha escuchado algunas cosas y quiere ver en persona qué tan bueno es su potencial, por lo que Engine le explica que aquellos lentes que ella tenía son su instrumento vital, ya que puede ver la esencia de las personas, y Ludo no esperaba que los instrumentos vitales pudieran usarse de esta forma, por lo que aquella chica se adentraba en la mente de nuestro prota y quedaba en shock por algunos segundos, pero luego fingía que no sucedió nada y dice que tiene buena destreza, por lo que el entrenamiento no sería desde cero. Además, su poder es bastante bueno, pero requería aprender a controlarlo porque aún no lograba hacerlo del todo bien, aunque Engine preguntaba si esto era todo y ella evitaba mirarlo diciendo que simplemente tenía algunos restos de mierda en el cuello, lo que hace reír a Engine porque seguramente era por eso que atraía a las moscas y avisa que lo llevará ante el jefe, pero miraba de reojo a Semiu porque esta no era su actitud y seguramente le estaba ocultando algo, pero segundos después le explicaba a Ludo que en total en este lugar son más de 100 los limpiadores, aunque como se distribuían por zonas era muy raro verlos a todos, aunque al abrir una sala notaba que había un gran grupo allí reunidos y prefiere dejar las presentaciones para después. Unos minutos después llegaban hasta la entrada de la oficina del jefe y Engine le advierte que no debe decirle que quiere ir a la esfera así como así, porque el jefe es alguien a quien respetaban y le recuerda que la información es muy valiosa, por lo que si planea confesarle su objetivo debe prometerle que a cambio trabajaría muy duro con ellos. Además le hace una advertencia porque no debe preguntar por el instrumento que este usaba, ya que ninguno de ellos lo sabe, pero tampoco le preguntan, pues solo sabe que tiene un gran poder y que lo siguen pues es el más leal. Así que nuestro prota se preparaba porque seguramente se encontraría con alguien demasiado imponente, aunque al entrar se extrañaba porque el asiento estaba vacío y Engine tampoco lo entendía, mientras que a su espalda aparece Semiu diciéndoles que lo había olvidado mencionar, pero el jefe salió por unos días y no se sabe cuándo volvería, algo que lamentaba Engine, y nuestro prota le pregunta entonces qué haría porque estaba esperando conseguir información, así que el chico le dice que podría adaptarse por unos días porque igualmente sospechaba que el jefe tardaría, ya que siempre lo hace, y es Ryo quien dice que podía acompañarlos para que vea el trabajo que hacen, pues podía tomarlo como un aprendiz, porque igualmente solo el jefe podría probarlo, aunque ella confiesa que también quisiera saber mucho más sobre él, y esto lo intimidaba. Unos minutos después, Semiu le explicaba la misión porque la gente cerca de la zona contaminada avisó que algunas bestias de la basura comenzaban a acercarse y les pidieron que las eliminen, pero Ludo no sabía a qué se refería con estas zonas y Engine confiesa que le explicó todo a muy grandes rasgos, por lo que Semiu le explica a nuestro prota que en Terra existen las zonas seguras para que vivan los humanos y las zonas contaminadas donde hay bestias de las basuras. Incluso estaban las zonas prohibidas donde casi nadie lograba sobrevivir y por eso es tan impresionante que él lograra hacerlo, ya que sin máscara en menos de 15 minutos moriría asfixiado por los gases tan nocivos que hay en estos lugares, y fue un milagro que Engine estuviera por allí para salvarlo, aunque el chico dice que simplemente estaba de paseo y ya un rato después estaban afuera de la barricada viendo la zona contaminada, por lo que era Ryo quien le pedía que los observara, pues esta misión no era tan difícil, pero nuestro prota se asombra porque él haya sobrevivido en aquel lugar lleno de basura y además nunca se había imaginado que aquí hubieran de estos tipos de personas y de bestias, por lo que se pregunta si los de arriba tampoco lo saben o simplemente arrojaban todo esto sin importar qué le pase a los que viven abajo. Pero lo más importante ahora es que comenzaban a notar que había muchas cosas entre toda aquella basura que podría reunir y con la cual podría crear muy buenas cosas, pero entonces seguía el resto del grupo y preguntaba quiénes eran los demás. Entonces Ryo se los presentaba como algunos seguidores de los limpiadores, quienes a pesar de no tener poderes con instrumentos sí poseen algunas capacidades que los ayudarían, como en el caso de Gris, quien es capaz de doblar un cráneo de bestia por su agarre tan fuerte, aunque en ese mismo momento algunas bestias comenzaban a acercarse y a golpear la barricada, lo que asustaba a Ludo, pero Ryo le dice que no debe preocuparse porque son bestias de bajo nivel que no hacen nada y son perfectas para un novato, algo que confirmaba porque comparadas con las que vio cuando llegó no eran tan agresivas, y en este momento unas de mayor tamaño comenzaban a dañar la barricada. Esto sí lo asustaba, pero Ryo sigue calmada
nada, diciendo que solo son una versión un poco mejorada y esta era toda la manada, así que debían terminar rápido con este trabajo y podían volver para hacer su fiesta de bienvenida a Terra, lo que impactaba a Ludo porque ella no parecía estar para nada preocupada. Es Ryou quien le dice que si quiere ser parte de este mundo debe aprender a tener serenidad ante cualquier situación, algo que nuestro prota sabe que debe mejorar y empezaba a intentarlo, justo cuando una bestia gigantesca destruía la barricada y él quedaba en shock al mirar que Ryou confesaba que nunca había visto una bestia de este tipo, pero ella también se comenzó a emocionar porque dejó de ser algo para simples novatos y entonces sacaba una tijera con la que cortaría a aquellos monstruos, mientras que Ludo solo intentaba mantener la calma a pesar del terror en su interior y veía cómo Ryou convertía sus tijeras en una de gran tamaño y comenzaba a cortar a algunos monstruos, por lo que los chicos le dicen que este es el poder de ella, ya que usando sus piernas manejaba esta arma y acababa con los demonios con rapidez. ¡Ay, pero qué buenas tijeras! Aunque le advierten que no debe distraerse porque a pesar de todo, aquellas bestias son muy peligrosas, pues justo una lo atacaba por la espalda, así que Gris la detenía con su fuerza y destruyendo parte del cráneo la arrojaba por el aire hacia Ryou, quien con su tijera cortaba de inmediato al monstruo. Esto asombraba a nuestro prota porque presenciaba cómo trabajaban en equipo, ya que a pesar de que aquellos chicos no tenían instrumentos vitales y usaban sus habilidades para enviar a las bestias hacia Ryou, quien los exterminaba, siendo un trabajo excelente que hacían entre todos, y esto lo hacía recordar lo que había dicho de ayudarlos solo hasta conseguir su objetivo. Pero unos segundos después, Ryou acababa con la gran mayoría de las bestias menores y decide que era hora de ir por la más grande de todas, algo que los demás chicos notaban y entonces ellos se encargarían de neutralizar las demás bestias menores para que no le estorbaran, aunque Ludo notaba que había una bestia con vida que hacía tropezar a uno de los chicos y se lanzaba sobre este, el cual no podía defenderse, así que nuestro prota es quien interfiere usando un trozo de metal para evitar que logre hacerle daño, ya que estaba seguro que entraría a los limpiadores y conseguiría información. Pero tampoco se quedaría siendo un simple estorbo y les demostraría de lo que era capaz su poder, aunque al liberarlo una red se formaba y casi haría a su compañero, extrañado porque no es esto lo que esperaba y se comienza a preguntar cómo fue que usó antes su poder, aunque la red se debilitaba y antes que aquella bestia lo ataque es Ryou quien conseguía llegar y eliminaba a aquel monstruo, agradeciéndole a Ludo por salvar a este chico y luego se reunían de nuevo, ya que ella les confiesa que ha cortado varias veces a aquel titán pero no se destruía sin importar que lo cortara a la mitad, algo extraño porque se supone que aquellas bestias son similares a los seres vivos y dice que seguiría cortándolo hasta que desaparezca, por lo que los otros chicos dicen que ellos entonces documentarían y darían aviso a las personas de los lugares cercanos, por lo que se marchaban y Ryou corría hacia aquel monstruo mientras que nuestro prota no sabía qué hacer y solo veía cómo aquella chica se abalanzaba sin miedo hacia este monstruo, incluso luego de cortarle parte de la cabeza se subía hasta la parte de atrás y le hacía un corte de cabello bien moderno, por lo que Ryou usaba su habilidad para dejarle el corte ideal a su estilo y además notaba que había algo que brillaba justo en esa zona, pero el monstruo furioso la lanzaba lejos y se regeneraba lo que le cortó, incluso comenzaba a liberar energía de manera descontrolada y atacaba en el suelo repetidamente, mientras que nuestro prota miraba cómo la onda lo alcanzaba y segundos después el suelo bajo sus pies era destrozado, así que pensaba que no pudo hacer nada para vengar al asesino de Leguto y ahora estaba siendo un simple estorbo para los limpiadores, justo cuando Gris llegaba sujetándolo antes que fuera enterrado por los escombros y lo sacaba de allí en sus hombros, pues no entiende el motivo para quedarse petrificado, pero le dice que si lo que quiere es conseguir una meta debería huir si ve que es demasiado difícil para él, mientras que Ryou notaba que encontró el punto débil de aquel monstruo y con un ataque lleno de poder atravesaba la cabeza de esta bestia llevándose la parte más vital, logrando que ésta se desvaneciera y Gris se asombra preguntándole cómo es que pudo vencerla. Entonces ella les muestra lo que consiguió atravesar y supone era el punto débil de aquel monstruo, asombrando a Gris porque era un instrumento vital y no entiende cómo es que había logrado conseguirlo. Y por otra parte, ¿se acuerdan de aquel tipo el que Ludo mordió? Pues bueno, ahora despertaba en un lugar extraño y un hombre le pedía que le dijera todo lo que sabe sobre aquel esferino. En la siguiente noche, Sanka se extrañaba porque escuchaba bastante ruido proveniente de uno de los salones, así que iba a revisar qué sucedía, viendo que estaban celebrando y disfrutando de un buen banquete, por lo que iba con Ryou preguntándole por qué estaban en esta celebración y a esta hora, pero ella se burlaba porque todavía era bastante temprano. Además, estaban dándole la bienvenida a Ludo por llegar a Terra, aunque el chico solo pensaba que muchos venían solo para poder comer y beber gratis, mientras que notaba que nuestro prota no estaba
demasiado animado y Ryou le dice que había estado así desde que su instrumento vital no funcionó cuando pensaba luchar, pero Sanka le dice que supo que encontraron un monstruo nuevo y ella lo confirma, diciéndole que en este caso el núcleo no era una ánima como es lo normal, sino que se trataba de un instrumento vital que era el núcleo en su interior, y cuando lo destrozó fue que por fin pudo eliminarlo, algo totalmente extraño, y espera que los superiores logren comprender cómo fue posible que algo así se formara. Mientras tanto, Gris saludaba a nuestro prota agradeciéndole por la ayuda del otro día ya que protegió a Follow, pero Rudo le dice que en realidad no pudo hacer nada porque su poder se bloqueó y al final terminó siendo salvado por Ryou y los demás, algo que siempre le ha sucedido porque solo terminaba descontrolando su furia sin poder hacer nada, y era Leguto quien siempre lo protegía y se encargaba de solucionar todo, por lo que esperaba ser mejor, pero sigue siendo el mismo débil que necesitaba ser salvado por los demás y no cumple con las expectativas, pero Gris le agradece porque normalmente cuando alguien ve a los seguidores son despreciados porque nadie los veía como importantes, sino como solo un estorbo al no tener el poder de los instrumentos vitales, así que escuchar que alguien no pensaba lo mismo es bastante agradable, y le confiesa que Follow, a quien salvó, tiene el objetivo de acabar con las bestias de la basura, pero al no tener poder le es imposible y aún así atesoraba un objeto esperando poder algún día convertirse en un Giver, pero también ha prometido seguir siendo un seguidor, aún así despertará su poder porque le daría una lección a todos los que se le han burlado. Entonces le recomendaba que dejara de lado todas las expectativas que tiene y le pregunta qué es lo que él quería hacer antes que le sucedieran todas aquellas cosas malas, porque debe volver hasta el inicio y recuperar esa motivación que tenía, pues su vida continúa aunque está en Terra, lo cual conmovía a nuestro prota ya que recordaba a Leguto, y en ese momento Jin llegaba quejándose de lo cansado que había terminado luego de esa misión, aunque notaba el semblante de Ludo y le pide que se anime porque se supone le estaban festejando era él, algo que Ryou y los demás confirman, y así que al ver cómo lo animaban a unírseles en esta celebración, decide ir con ellos porque no debe quedarse sumido en su tristeza. Unos minutos después, mientras disfrutaban, alguien ponía algo de música y comenzaba a dibujar en las paredes, por lo que Engine le pide que se fije en Gob, pues es un chico que ha seguido haciendo lo que le apasiona y no dejaba de dibujar grafitis por todas partes, así que nuestro prota miraba asombrado aquel talento que tenía este chico para crear ese dibujo. Mientras tanto, Javert conseguía la información necesaria de aquellos hombres quienes estaban muy heridos, pero él solo sonreía porque ahora sabía más sobre aquel esferino que tenía el poder de un Giver y esperaba encontrarlo pronto. Luego de algunas horas, Mew recibió una llamada sobre un trabajo y un rato después ya nuestro prota estaba junto a Sanka y un grupo de limpiadores, pero Sanka no entendía por qué los acompañaría Ludo si aún no era un limpiador oficialmente, y es Mew quien dice que pensó que podría interesarle pues la misión fue enviada por un comerciante el cual fue atacado por una bestia de la basura que se llevó su carga, la cual era justamente una persona viva que cayó desde la esfera. Esto asombraba a todos porque no es nada normal que dos personas logren sobrevivir seguidamente luego de caer desde allí, pero Mew dice que es por esto que podía darle una pista a Ludo para poder volver arriba, y Gris dice que era su decisión si ir o no, pero nuestro prota lo pensaba un poco y aunque sabía que podría llegar a ser un estorbo, no se quedaría sin hacer nada teniendo la oportunidad de saber un poco más sobre aquel lugar, mientras que Mew les dice que era Jin quien debería estar junto a ellos pero tenía otro trabajo, y confesó que todo estaría bien si era Sanka quien estaba a cargo de esta misión, lo que sorprendía al chico por este cumplido y aceptaba el liderazgo. Luego de un rato ya estaban entrando en la zona contaminada y Sanka los animaba porque deben conseguir esta misión rápidamente, mientras que nuestro prota hablaba con Gris y se sorprendían al saber que usaba casi siempre su combate cuerpo a cuerpo, pero además parece que siempre rezaba pues tenía un amuleto el cual confiaba que lo protegería, y en este mismo momento una mujer los sorprende presentándose como la comerciante que solicitó la misión y quiere guiarlos hacia la bestia que robó su carga, pero nuestro prota le comenzaba a hacer preguntas sobre si era verdad lo del esferino y que lo que le había dicho, aunque ella confiesa que lo encontró inconsciente mientras viajaba por lo que lo recogió, aunque no ha podido hablar con él y estaba muy preocupada por lo que le podría pasar. Entonces Ludo pregunta si tenía pensado venderlo o comerciar sus partes y ella lo negaba, aunque sí confiesa que le importaba mucho este esferino y deben rescatarlo lo más rápido posible.
Luego de unos minutos seguían caminando y Sanka comenzaba a preguntarse si aquel humano seguiría con vida porque los monstruos de basura atacaban y devoraban todo a su paso. Además no entiende por qué un monstruo de estos raptaría a una persona y supone que han estado sucediendo cosas muy extrañas desde hace un tiempo. Así que cuando llegaban hasta un edificio la mujer les señalaba el lugar donde la bestia había entrado y Sanka les daba las indicaciones porque no sabían dónde estaba el monstruo y deberían estar muy alerta. Por lo que entraban con cautela viendo algo en el fondo y nuestro prota reconocía como un cuerpo humano, pero la mujer les dice que ese era el esferino y deberían salvarlo, así que los empujaba para que lo hicieran rápido, pero ellos no entendían el afán de esta mujer y Ludo logra ver que no se trataba de una persona sino de un maniquí, justo cuando la mujer les deseaba suerte y el suelo bajo sus pies desaparecía, comenzando entonces a caer y segundos después todos comienzan a recuperar la compostura sin entender bien qué sucedió, así que miraban al piso de arriba donde le preguntaban a la mujer cuál era el esferino que buscaban y ella señalaba a nuestro prota. Luego desaparecía mientras que escuchaban unos pasos acercarse. Esto hace que Sanka lo comprenda todo, pues por esto sentía que algo no estaba nada bien y ahora que ve las lámparas moradas lo confirma, pues los Riders les tendieron una trampa, algo que aquellos dos que llegaban lo confirmaban porque vinieron con el esferino con el poder de un Giver, por lo que Gris le explicaba a nuestro prota que los Riders eran en un principio una pandilla de bandidos que se encargaban solo de robar, pero últimamente el modo de operar empezó a cambiar y ahora cometen actos atroces e incluso se rumorea que han empezado a experimentar con monstruos y el mayor problema es que todos son Givers, por lo que Gris comienza a dar órdenes a los demás limpiadores para que busquen una salida y protejan a nuestro prota, dejándole a Sanka el detener a estos dos y el chico lo aceptaba, por lo que todos los demás empezaban a correr y Ludo dice que podía pelear, pero Gris se niega porque estos dos son más peligrosos que cualquiera y no conocen sus poderes, así que lo mejor por ahora era huir lo más rápido. Mientras tanto, Sanka suponía que los Riders vendrían por el esferino, ya que es bastante apetecido por muchos al tener un alto valor para venderlo, pero la chica confiesa que en realidad lo quisieran para saber más sobre la esfera y cómo fue que consiguió cruzar la frontera, aunque Sanka no sabe muy bien de qué es lo que hablan y supone que entonces no hay monstruos que deban eliminar, algo que la chica confirma porque lo que sí hay es muñecos de lodo que comenzaban a formarse por todas partes, haciendo que Sanka entienda que aquella mujer que los guió y que el suelo se cayera todo fue obra de ella, aunque no cree que unos simples muñecos de lodo le hagan daño y se sorprende cuando en medio de uno de estos el otro bandido lo golpeaba enviándolo hasta una columna, por lo que la chica le dice que seguramente no estaba acostumbrado a luchar contra otras personas sino que solo contra monstruos, así que le propone que debe encontrar el regalo escondido en el interior de uno de sus muñecos antes de que termine sin vida, y Sanka entonces comenzaba a destruir todos los que lo atacaban, pero era impactado nuevamente por la espalda y a pesar que buscaba una manera de impactar en este bandido no lo conseguía, por lo que terminaba en el suelo luego de varios impactos y al intentar levantarse nota que el suelo se había convertido en lodo, lo que aquella chica confirmaba porque no quiere que acabe con todo de un solo ataque, ya que así no sería divertido y además parece ser el único que puede luchar de su grupo, por lo que si consiguen detenerlo sería más fácil para ellos conseguir su objetivo y Sanka le ordena que deje de hablar pues ya le hartó con tantas cosas que dice. ¡Opresor! Así que avisa que entendió la forma en cómo es que se coordinan, pues pensó que lo había estado golpeando con un instrumento divino, pero en realidad eran golpes normales, por lo que ahora nota que aquel bandido tiene un calzado algo particular y entiende que fue designado como compañero de aquella chica porque no se puede hundir en el lodo y eso era perfecto para combinarse con el poder que ya tenía, aunque la chica le dice que esto igualmente ya no cambiaría nada y terminaría siendo derrotado, pero Sanka responde que a diferencia de ellos conoce a la perfección su instrumento vital, pues todos los días le daba mantenimiento y tiene grabado su olor y todos los demás detalles, por lo que sabe cómo usarlo en cada situación y cuando lo atacaban impactaba con fuerza en el suelo su báculo, haciendo resonar con tanta potencia que detectaba las ondas a su alrededor y encontraba en qué escultura de lodo estaba el bandido, por lo que con un rápido movimiento noqueaba a los dos bandidos y se reía porque cayeron demasiado fácil, mientras que Javer aparecía por su espalda diciéndole que le esperaría la misma suerte a él. Diablo, qué difícil me la pusiste.
Mientras tanto, nuestro prota seguía corriendo mientras pensaba que ya no escuchaba ningún ruido de ninguna pelea, pero entonces llegaba hasta una puerta y luego de que Gris revisara en el interior que no había nadie, le pide a algunos chicos del grupo que salgan al exterior y que pidan ayuda, ya que él volvería con Sanka para asegurarse de que estuviera bien, justo cuando oyen como alguien se acercaba y suponen que se trataba de su compañero, pero entonces miraban extrañados al tipo que llegaba y en cambio Jabber estaba mirando era Ludo, confirmando que la descripción que le habían dado era justamente esta, por lo que saltaba hasta una pared y en un segundo la destruía, bloqueando aquella salida, y decía que vino por el Giver esferino, pero Gris no esperaba que hubiera otro bandido y avisa que si le hace algo a este chico enfrentaría a todos los limpiadores, aunque Jabber no parece prestarle nada de atención, ni siquiera cuando le preguntaban por Sanka, y solo se dirigía hacia nuestro prota diciéndole que había alguien que quería hablar con él, así que debería acompañarlo, y además le quitaba la máscara porque no había necesidad de usarla, mientras que Ludo le preguntaba por Sanka. Entonces Jabber le dice que no debe preocuparse porque solo lo dejó dormido, aunque cree que no soportaría el veneno que le aplicó, y en este momento comenzaba a liberar su poder, avisando que si lo acompañaba voluntariamente no le sucedería nada, pero Ludo quedaba en shock y era Gris quien junto con Follow atacaban a Jabber, el cual los esquivaba y golpeaba con fuerza, aunque le interesaba bastante el potencial de Follow, y Gris en cambio se ponía delante de Ludo ya que lo protegería pues era su compañero, mientras que Jabber lo reconocía porque debe ser de aquellos conocidos como los seguidores, pero se burlaba porque era una simple escoria que quería proteger un Giver, y nuestro prota le pedía a Gris que no se arriesgara porque él mismo podría defenderse de los ataques, y Jabber responde que parece no darse cuenta, pero su amigo ya había muerto porque lo atravesó con sus garras y al menos no debería lamentarlo porque se trataría de una escoria, pero Ludo solo miraba horrorizado el destino de su compañero. En ese momento su mente no puede asimilar todo lo que estaba sucediendo y los recuerdos comenzaban a mezclarse porque era como ver morir nuevamente a Leguto, así que su mente quedaba en blanco y volvía unos años atrás cuando Leguto lo había encontrado golpeando una pared con su cabeza. Esto preocupó al hombre porque se había herido y no entendía el por qué lo hacía, pero nuestro prota le dice que simplemente seguía su consejo de no herir a los demás, y aún así Leguto no entendía el por qué se causaba daño, ya que el dolor en sus manos había disminuido y evitaban verse con muchas personas para que no lo molestaran. Así que Ludo le dice que simplemente no tiene nada que lo provoque, pero se siente frustrado por algún motivo que no entiende. Por esto era que lo hacían, y Leguto dice que seguramente aquel sentimiento de vacío y sin valor lo causaba el sentirse abandonado por sus padres, pero le promete que todo esto cambiaría porque le curaría aquella herida y luego saldrían un poco, ya que lo que deben de hacer es buscar una motivación y algo que le guste. De esta manera también transformarían aquel lugar que se veía vacío por algo más interesante y con más vida. Incluso esperaba que algún día trajera a la chica que le gustaba, claramente para jugar cartas o algo por el estilo. Guiño, guiño. Unas horas después ya salían de casa y Leguto le mostraba varios objetos y cosas que podían hacer, aunque nuestro prota no demostraba ninguna emoción por estas cosas y las hacía solo porque se lo pedía. Así que después de varios intentos, Leguto dice que deberían continuar al siguiente día, pues encontrarían algo que le provoque alguna emoción, pero justo en aquel momento nuestro prota miraba como un ciudadano arrojaba una bolsa de basura y Leguto le dice que eso es algo muy normal, así que Ludo corría de inmediato hasta aquel lugar y revisando la bolsa comenzaba a llorar desconsolado mientras miraba lo que habían tirado, pues no le parecía justo que desecharan algo tan hermoso solo porque estuviera un poco dañado, lo que al tiempo sorprendía también a Leguto porque aquel objeto sí había logrado conmover a Ludo y parece que era capaz de ver el valor en las cosas que para todos los demás ya no tenían ningún valor. En ese momento Jabber miraba impactado como Ludo emanaba un gran poder desde sus guantes, pero Gris desde el suelo también lo notaba y sonreía al ver en lo que se transformaba su medallón, comprendiendo que habían estado equivocados al pensar que Ludo era capaz de convertir cualquier objeto en un instrumento vital, ya que la habilidad real de nuestro prota es extraer al máximo el valor de un objeto, algo que emocionaba más a Jabber pues no entiende cómo funcionaba su poder, pero se veía bastante genial, mientras que
Ludo miraba como Gris aún intentaba resistir a pesar de aquella herida y le agradece porque gracias a sus consejos fue que logró recordar cuál era su objetivo desde pequeño, algo que ahora valora demasiado, y si no fuera por aquel consejo seguramente hubiera perdido el control, pero ahora logra entenderlo todo y mirando con ira a Jabber le responde que rechazaba todo lo que le había dicho. Además jura que lo derrotará y esto emocionaba aún más al chico porque confiesa que le agradaban los oponentes bastante fuertes, por lo que jugaría un rato con él antes de llevarlo a casa y se presentaba, para luego lanzarse a atacarlo. Mientras tanto, Follow como podía intentaba detener el sangrado de Gris, pero sabía que sería casi imposible, algo que el chico también lo sabía y le pide que no se preocupara tanto por él, ya que en su mente entiende que Ludo por fin logró controlar su poder y separar sus sentimientos como la ira o la amistad, mientras que Jabber luego de algunos ataques se molesta porque no parece querer luchar a muerte, pues ni siquiera se mueve, mientras que Ludo lo mira y lo desafía para que lo intentara atacar. Esto emocionaba más a Jabber porque le gustaba aquel desafío y luego del ataque no entiende por qué aquel chico solo esquivaba, así que comenzaba a atacar con sus garras para causarle una gran herida, pero sin importar que tanto lo intente o con qué fuerza lance sus golpes, ninguno llegaba a acertar, mientras que nuestro prota simplemente movía sus manos desviando cada ataque en su contra y eso empezó a enfurecer a Jabber pues ninguno de los ataques conseguía hacer algo, mientras que Ludo decía que Gris siempre le rezaba a aquel amuleto para que los mantuviera a salvo, lo que para él significa que no deberían tener heridas y para esto se debe tener una defensa de alto nivel, siendo esto en lo que se concentró al usar su poder y Jabber comprende que era una habilidad especializada en esquivar los ataques, aunque al final terminaría siendo algo bastante inútil porque tampoco podría hacerle nada de daño en contra, pero Ludo lo insulta porque parece no darse cuenta de la situación, ya que desde un principio él no se movió y simplemente desviaba los ataques aprendiendo cómo era que se movía, por lo que ahora emanaba mucho más poder de aquel amuleto y cuando Jabber se lanzaba de nuevo al ataque, al estar en el aire quedaba inmovilizado pues el amuleto lo paralizaba y nuestro prota le dice que si no puede hacer daño con el amuleto, al menos si utilizaría el mismo poder de Gris, los puños y golpes directos consiguiendo lanzar varios metros atrás a Jabber de un solo golpe. Esto hace sangrar al chico y su euforia se desborda porque logró darle un golpe directo y ahora comprende que su estrategia es provocarlo para darle aquellos golpes con sus puños, algo realmente fastidioso y molesto, pero Ludo le responde que está haciendo lo mismo que prometió hace poco, jugaría con él hasta hacerlo añicos y Jabber intentaba distraerlo para atacarlo por la espalda, pero nuevamente era paralizado y nuestro prota con toda su fuerza lo impactaba en el abdomen, así que Jabber desbordado en sus emociones comenzaba a destrozar el suelo y las paredes para levantar una cortina de humo, de esa manera lograba atacar con algunos escombros y cuando se lanzaba por sorpresa se molesta porque igualmente era paralizado, lo que Ludo aprovecha para impactar con más fuerza y estamparlo contra el suelo. Aún así, Jabber no se rinde y luego de retomar el aire comenzaba a moverse a gran velocidad esperando que no pudieran saber de dónde atacaría, pero nuestro prota con el amuleto lograban inmovilizarlo antes que lo atacara y lo golpeaban nuevamente. Aún así, Jabber no se rinde y lo intentaba repetidamente de diferentes maneras o de diferentes lugares, recibiendo siempre golpes directos que lo herían cada vez más, mientras que Ludo simplemente se concentraba en impactarlo cuando se le acercaba, consiguiendo dejar sin fuerzas a Jabber y con algunos golpes más lo enviaba contra una pared, por lo que le pide que se rinda pues lo estaba aburriendo aquella pelea y Jabber en el suelo solo se reía emocionado porque hacía mucho que no le daban una paliza de este nivel, aunque espera que se haya divertido con lo que hizo porque ya logró comprender cómo es que funcionaba su habilidad, pues solo desviaba ataques de personas o de quienes tengan hostilidad, porque cuando le arrojó los escombros fue Ludo quien debió esquivar y dice que su garra derecha justamente tiene una neurotoxina muy fuerte, por lo que comenzaba a herirse con su instrumento vital y le gritaba emocionado que tenía mucha curiosidad de averiguar qué sucedería cuando comenzara a atacarlo estando inconsciente y siendo controlado por aquella neurotoxina, que en realidad no tendría hostilidad hacia él y segundos después quedaba inconsciente, para entonces comenzar a moverse y su mirada cambiaba. Oh no.
En ese momento, una fuerte explosión sucede cuando Jabber se levantaba y con un grito demasiado fuerte se preparaba para atacar con una embestida, algo que nuestro prota logra esquivar, aunque veía como Gris y Follow estaban demasiado cerca, por lo que sabe que si no se aleja terminaría involucrándolos en una batalla innecesaria. Entonces comienza a correr y veía que Jabber se hacía a su lado, por lo que intentaba detener el ataque, pero su poder no funcionaba, así que con su fuerza lograba desviar el ataque de Jabber, aunque veía como luego de algunos segundos el cuerpo de aquel chico volvía a levantarse y a gritar totalmente desquiciado, pero le preocupaba que el amuleto de Gris solo protegía contra la hostilidad y no funcionaba contra aquel estado de Jabber, así que comenzaba a creer que es alguien con mucha experiencia en peleas. Aunque también estaba la opción para él de que fuera un super masoquista. Estás enfermo, Bruce Wayne. Algo que le recordaba como unos niños se le burlaban llamándolo de esta misma manera, y él solo llegaba con Leguto preguntándole qué significaba aquella palabra, pero ahora al ver que Jabber lo atacaba comenzaba a retroceder y esquivaba todos los cortes que este le lanzaba, incluso tenía que esquivar los escombros que comenzaban a caer con tanta destrucción, pero se asustaba al ver que cada vez Jabber se le acercaba mucho más y no alcanzaba a hacer nada más que solo ver cuando aquellas garras ya estaban a milímetros de su rostro, y entonces algo impactaba en Jabber dejándolo en el suelo, por lo que reconocía aquel instrumento vital y escuchaba la voz de Nijik, el cual le reclamaba a Jabber cómo era posible que pensara que lo había derrotado tan fácilmente, por lo que ahora era un buen momento de darle un castigo a Rudo por quitarle a su adversario, pero nuestro prota se alegra al verlo con vida y Nijik le dice que no debe preocuparse por él, pues estaba completamente bien. Además lo felicita porque parece que por fin pudo usar un instrumento vital, y Ludo le dice que igualmente tenía problemas contra aquel tipo, algo que Nijik sabe porque estuvo viendo la pelea mientras se acercaba lentamente y sabe que ese amuleto lo protege contra la hostilidad, aunque no estaban en una buena posición porque en su caso no puede moverse nada bien y llega a tener un plan, aunque le avisa a nuestro prota que entonces debería dejarse golpear, algo que lo sorprende, pero Nijik le pide que confíe porque conseguiría un buen resultado y solo tiene que confiar en que sí le daría, pero nuestro prota le dice que no quiere ser golpeado, y cuando Nijik le quitaba su báculo a Jabber, este se levantaba de inmediato para lanzar una embestida, pero Nijik le pedía a Ludo que no permitiera que aquellas garras lo alcanzaran por nada del mundo, mientras que él le dice que otro debería preocuparse por eso y moverse, así que Nijik furioso dice que lo golpearía en serio, ya que se lanzaba con su báculo, aunque el amuleto lo detectaba y lo enviaba varios metros a la distancia. Esto asombraba a Nijik porque ahora estaba a rango de Jabber, así que lo golpea, algo que en realidad no esperaba que funcionara, mientras que Ludo le dice que esto significa que sí lo iba a golpear con mucha hostilidad, pero este responde que en realidad solo era una prueba y ahora tienen una buena estrategia, por lo que se ponía detrás de nuestro prota y le lanzaba un ataque, mientras que Ludo lo enviaba a gran velocidad hacia donde Jabber corría, por lo que este consigue darle un fuerte golpe que lo estampaba contra el suelo, asombrando a Nijik porque se sostenía en el aire, ya que Ludo podía modificar su velocidad y su movimiento. Así que aprovecha para acercarse y Nijik impactaba contra Jabber, quien hace de pelota de ping pong y rebota contra todas las columnas, hasta incluso llega a retomar la conciencia, viendo asombrado que Nijik estaba frente a él y le daba un fuerte golpe que lo enviaba nuevamente contra el suelo. Aunque Nijik en ese momento caía rendido, pues ya no tenía más fuerzas y no podía moverse, pero nuestro prota comenzaba a sentirse extraño y miraba que el amuleto empezaba a desaparecer y convertirse en ceniza. Esto lo confunde porque no había hecho nada para que desapareciera, y Nijik se pregunta en su mente si las armas de Ludo tenían un tiempo límite, aunque veía que justo nuestro prota caía al suelo sin poder moverse y notaba que tenía un rasguño en su espalda. Esto lo confunde porque no vio cuando le hicieran aquella herida, pero escuchaba cómo Jabber se pinchaba el cuello y en un segundo se levantaba con toda su energía, aunque comenta que parece sí logró hacer un buen trabajo cuando estaba inconsciente, mientras que Nijik no entiende cómo es que sigue como si nada a pesar de la paliza que le había dado, y Jabber responde que esto es gracias a su garra izquierda, ya que si la usa bien funciona como anestesia y algunos estimulantes más, por esto no sintió sus golpes y le explica que se recuperó en 10 minutos de su toxina porque ya estaba
estaba acostumbrado, aunque supone que pronto también le desaparecería el efecto en el cuerpo de Nijik y le inyectaba un poco más para que no pudiera moverse. Así que iba con nuestro prota porque no puede regresar sin haber completado su objetivo y se despedía de Nijik, quien estaba frustrado sin poder hacer nada. Segundos después, Jabber se pregunta si hizo bien en dejar a los otros dos allí, pero espera que sus compañeros se encarguen y nuestro prota solo se desesperaba en su mente porque no podía hacer nada. Y ahora Gris junto con Follow estaban en peligro, pero cuando Jabber salía se extraña porque las cosas no estaban como él las recordaba, y cuando se gira mira que allí estaba Ryo, quien decía que por fin lo encontró, justo cuando Jin le daba un fuerte golpe con todo su poder, ya que no aceptaría lo que hizo y debería darle una buena limpieza. Unos segundos después, Jabber se recuperaba del impacto, mientras que Jin le dice que hizo una muy buena trampa, pues bajo aquel edificio sus compañeros no podrían pedir ayuda y se nota que tenía mucha experiencia. Pero gracias a Tome lograron conseguir información y la chica dice que todavía le preocupaba cómo puedan estar Gris y Follow, por lo que Jin la animaba para que vaya con algunos más y los busquen, mientras que Jabber miraba emocionado pues estaba hecho un desastre y tenía 3 grandes oponentes que le darían con todo. Ay, pero qué feo se oyó eso. No me juzguen a mí, este tipo lo dijo, yo solo lo resumo. Al tiempo que Ryo se alegra porque Ludo esté bien, aunque los compañeros dicen que también no es que estaba porque escasamente podría respirar, y es Jin quien le avisa a Jabber que no lo dejarán escapar tan fácilmente, al mismo tiempo que este les dice que quisiera escapar pero no puede hacerlo porque tiene su misión, que es llevarse a Ludo. Por esto no puede dejar todo allí y si debe luchar lo haría, pues su poder se liberaba y sus garras aparecían, al tiempo que todos se ponían alerta, pero unos brazos sostenían a Jabber, quien se molestaba porque Tony le dice que debe marcharse pues ya se les había terminado el tiempo, algo que este niega porque no puede dejar la misión a medias, y ella le recuerda que habían muchos compañeros de aquel limpiador, por lo que deben irse antes que todo se complique mucho más, y le avisa que el jefe ya había sonreído bastante, aunque Jabber se resistía, pero la fuerza de aquella chica era mucho mayor y lo sujetaba con tan buen agarre que este no podía resistirse, así que al final acepta irse y se disculpa con los demás limpiadores, pero ya no podría luchar, aunque Ryo miraba extrañada que en la pared había una alcantarilla muy extraña y Jabber se despedía de Ludo porque no pudo completar su objetivo con aquel esferino y espera que se vuelvan a ver, pero nuestro prota se levantaba un poco diciéndole que aún no habían terminado la pelea y Jabber se asombra porque siga consciente a pesar del veneno, mientras que nuestro prota dice que no se terminaría hasta que le haga pagar 10 veces más lo que le había hecho a Gris, pero Jabber se alegra por ver aquel espíritu de pelea y al fijarse bien en sus guantes comenta que reconocía aquella marca de serie y era una gran coincidencia, pues el jefe se alegraría al saberlo y comenzaba a entrar en aquella alcantarilla mientras promete que pronto volvería por nuestro prota con un plan más elaborado, asombrando a todos cuando ven que aquella alcantarilla desaparece en medio de la nada y era algo que nunca habían visto, pero Ludo por su parte se quedaba pensando en todo lo que Jabber había dicho. Un rato después logran rescatar a los demás y nuestro prota buscaba a Gris, quedando en shock al ver la herida que tenía, por lo que se acercaba pidiéndole perdón pues había dañado su amuleto tan preciado, y Gris dice que sí era algo muy importante para él, pero si le había sido de ayuda no tiene ningún problema y lo felicitaba por el buen trabajo que hizo allí abajo. Luego de unas horas ya regresaban a la ciudad y nuestro prota seguía sumido en sus pensamientos, por lo que Jin llegaba felicitándolo pues supo que pudo usar su instrumento vital de una manera asombrosa, pero Ludo lo interrumpe recordándole que Gris fue apuñalado por su culpa, así que no ha cambiado nada, porque al igual que cuando vivía allí arriba no pudo hacer nada más que solo ver cómo quien lo protegía salía herido. Esto lo hace maldecirse ya que no ha logrado mejorar ni avanzar en su vida, pero Jin le recuerda que Gris estaba decidido a dar su vida por los compañeros que pueden usar instrumentos para proteger a los demás, así que no debe sentirse culpable de lo que sucedió, por lo cual lo anima para que lo acompañe a visitarlo.
Segundos después, nuestro prota estaba en shock al ver que Gris estaba sonriendo y totalmente recuperado, algo que no logra entender porque pensó que moriría por la gravedad de las heridas, y Engine se le burla, pues entonces ese era el motivo por el cual estaba tan deprimido. Pero Gris le dice que no debe verlo tan débil y también tiene que agradecerle al grupo de médicos de los limpiadores, en especial a Ishia, quien es la única de todos los Givers con un poder que sirve en la enfermería, y si no fuera por ella la historia sería muy diferente. Aunque Ludo se asombra porque la chica es bastante tímida, mientras que Gris le agradecía también a Follow porque lo cubrió y estuvo a su lado deteniendo la hemorragia durante un largo rato. Por esto no puede sentirse menos, ya que ha sido de mucha ayuda, y mirando a nuestro prota le dice que él fue quien hizo un trabajo impresionante al protegerlo cuando se combinó con Nijik para darle una paliza a aquel Rider, por lo que no debe sentirse mal por haber perdido el amuleto, ya que saber que este fue de utilidad para él es lo mejor que hacer cualquier otra cosa, algo que Ludo entendía con su mirada baja, y es Engine quien dice que parece y no solo lucharían contra bestias de la basura, sino que también contra Riders, aunque un hombre justo entraba en la sala diciendo que seguramente aquellos Riders estaban investigando algo sobre la esfera, mientras que nuestro prota se quedó impactado al saber que este era el jefe, pero Corvus se acerca presentándose y se disculpa por no haber estado el primer día. Además, supo que al principio buscaba solo información de ellos y se hubieran negado a aceptarlo porque en los limpiadores no aceptaban algo así, pero parece que conoció el verdadero valor de los limpiadores e incluso estuvo dispuesto a arriesgar su vida para salvar a algunos de los compañeros, por lo que con su poder sería muy buen apoyo para todo el grupo, así que no tendría problema en aceptarlo. Entonces le daba la bienvenida oficialmente al club de los limpiadores, dejando impresionado a Ludo cuando le pedía que fuera a la oficina porque ya le tenía un uniforme listo y algo de información de lo que había venido a buscar. Unos minutos después ya le explicaba que, según dicen, hay una frontera entre este mundo y la esfera que causaba la muerte a todos los que intentan subir, pero además supo de una historia sobre una mujer que vivía en la zona prohibida más cercana a la frontera, y en una ocasión ayudó a un viajero, al cual le confesó que ella veía desde hace mucho tiempo cómo caían de la esfera, e incluso en una ocasión logró ver cómo habían personas que subían y bajaban sin morir de la esfera, por lo que nuestro prota entiende que si quiere volver hasta arriba debe encontrar a esta persona que la mujer vio, y Corvus le advierte que sería bastante peligroso, pero nuestro prota ya lo sabía y estaba dispuesto a hacer lo que fuera sin importar el riesgo, mientras que Engine llegaba felicitándolo por su nuevo uniforme de limpiadores. Unas horas después, nuestro prota avanzaba lentamente mientras que Follow le decía que no puede ir a la zona prohibida, pero esto no lo detenía, porque Ludo dice que debe encontrar a esta mujer y tener más información, justo cuando Engine lo detiene diciéndole que no puede ir solo, y menos aún sin estar preparado ni saber mucho sobre su poder, ya que debe aprender cómo es que funcionaba a la perfección y cuáles son sus debilidades. Además, la zona prohibida era como ir a morir si se hacía solo. Lo que es muy irónico, porque Engine estaba solo cuando lo encontró. Pero aquel chico seguía explicándoles que los limpiadores no solo luchaban contra las bestias de la basura, sino que recopilaban información útil. Incluso le recuerda que los Riders estaban buscándolo, y nuestro prota le pregunta cómo es posible que ellos fueran Givers. Pero Engine le dice que no todos los que son malos despreciaban sus cosas, por lo que para ser un Giver no se necesita tener buenos ideales, sino que atesorar bastante un objeto. Esto asombraba bastante a Ludo porque había llegado a asimilar que los malos no cuidaban de sus cosas, pero Engine le pide que se relaje por este día, ya que no ha dejado de moverse y de hacer cosas desde que llegó. Unos minutos después, Ludo ya estaba en su cama sin saber qué hacer porque no era de los que dormía demasiado, justo cuando Ryo llegaba asustándolo, y ella dice que le mostraría la instalación, por lo que se lo llevaba y caminando le explicaba sobre todos los lugares que tenían en la base, asombrando a nuestro prota porque tenía muchas más cosas que donde él vivía en la esfera. Pero Ryo pregunta qué era lo que comía allá arriba, y nuestro prota dice que solo comía pan y sopa normalmente, pero entonces Ryo le pregunta sobre los dulces y nuestro prota le dice que esto era solo para los ricos, aunque ya minutos después estaba mirando con ilusión un plato con todo tipo de dulces y no puede creer la cantidad de comida que había allí. Pero Engine dice que en Terra hay personas que comercializaban aquellos dulces y otros tipos de comida, a pesar de lo difícil que es cultivar vegetales por la contaminación, pero gracias a algunos Givers especializados en comida pueden tener tan buenas cosas para comer, y le daba permiso para que probara de aquellos dulces, algo que nuestro prota
prótase sin dudarlo y con el primer bocado sentía que su cuerpo estaba en el cielo, pues nunca había disfrutado de un sabor tan exquisito, así que seguía comiendo sin detenerse y Jin dice que terminaría engordando si comía demasiado, pero mientras estaba atarugado notaba que un chico extraño se hacía a su lado, por lo que lo miraba confundido y supone que también quería un poco de los dulces, algo que le dolía porque no quería darle a nadie, pero igualmente le entregaba una paleta que aquel chico comenzaba a comer, aunque Ludo se molesta cuando le pedía mucho más. Unas horas después, Jin junto con Ryou comentaban que era impresionante cómo le gustaban aquellos dulces a Ludo, y Nijik, quien caminaba por allí, no entiende de lo que hablaban. Aunque se aterrorizaba al ver un extraño en el edificio, pero solo era nuestro prota quien engordó demasiado con tantos dulces que comió. ¿Tienes un pedacito de queso? Al siguiente día ya comenzaban con el entrenamiento, donde Jin y Ryou se burlaban al ver que Ludo no podía usar su poder y decían que seguro perdió su poder por comer tantos dulces, pero nuestro prota no entendía qué sucedía y es Nijik quien dice que según supo rebuscaba entre la basura y reparaba cosas, así que puede que su poder funcione es con las cosas que las personas desechan y no con armas convencionales, por lo que le traían un poco de basura y le pedían que eligiera lo que le gustara. Entonces nuestro prota lo hacía buscando un poco y eligiendo una escuadra algo dañada, notando cómo su poder si se liberaban y aquel artefacto que era basura ahora tenía un aspecto mucho más poderoso, por lo que Jin felicita a Nijik ya que por algo era el instructor y nuestro prota también le agradece porque por fin entiende cómo es que funcionaba su poder, pero Nijik, algo avergonzado por los halagos, le pregunta si puede convertir más de un objeto al tiempo en armas vitales, algo que nuestro prota confirma al transformar un segundo objeto y cuando convertía un tercero seguidamente su nariz sangraba y caía al suelo mareado, pero Jin dice que ya lo sospechaba porque también sucedió algo similar cuando luchó contra aquellos hombres y parece que sus guantes tienen tanta esencia que su cuerpo no lo resiste, pero cuando Ludo se levantaba algo confuso preguntándole a qué se refería, Jin le explica que mientras mayor sea el tiempo que un objeto sea valorado, mayor sería su poder acumulado y su ánima se fortalecerá, pero eso no significa que sea mucho mejor porque para poder usar todo este poder el portador debe tener una gran imaginación y una determinación al nivel de aquel poder. Por esto puede ser que le afecte y Nijin no estaba tan seguro, ya que es cierto que debe tener bastante esencia si los usó desde niño, pero también podría ser lo que Jaber mencionó de la serie de los guantes, aunque nuestro prota se pregunta por qué estos objetos no han desaparecido como si lo hizo el amuleto de Gris y se pregunta si tendrá un límite de tiempo, pero es Ryou quien dice que en realidad puede ser porque estos objetos no se arrepienten ya que su poder consiste en extraer el valor máximo de las cosas que muchos desecharon y vieron inservibles, por lo que sería maravilloso que una vez cumplen con su función como es debido desaparezcan, y Jin estaba de acuerdo porque podría ser parte de su poder, ya que tomaba objetos rotos y basura para darles una última oportunidad siendo usadas con su máximo potencial, así que no fue su culpa que se destruyera el amuleto de Gris, sino que consumió hasta lo último de energía que le quedaba a los objetos y por esto desaparecen, asombrando a Ludo porque había pensado que destruía cosas, y Ryou pregunta por lo de la serie de los guantes, así que nuestro prota supone esto hacía referencia a alguna colección de objetos y la chica pregunta si ya le tenía un nombre a sus guantes, ya que ellos le dieron nombres a sus instrumentos vitales por lo valiosos que son, y Ludo confiesa que él no lo había pensado, así que Jin espera que le dé un nombre que sea bien apropiado. Mientras tanto, Jaber y su compañera llegaban hasta la guarida de su jefe, quien estaba concentrado y mencionaba algunas cosas de las que sucedieron, pero lo que más le interesaba eran los guantes con la serie vigilante que tenía Ludo. Esa noche nuestro prota estaba lavando sus guantes en la madrugada, aunque trataba de hacer el menor ruido posible por el dolor en sus manos. Pero una vez regresaba a su habitación queda impactado porque Ryou estaba allí y ella le dice que había escuchado unos ruidos extraños y al ser las 4 de la mañana quiso venir a investigar un poco. Aunque nuestro prota se incomodaba por la preciosa vista que tenía y en cambio Ryou miraba sus manos preguntándole si le dolían, algo que él confirma, aunque cuando lleva puestos los guantes el dolor disminuye, mientras que Ryou pregunta qué le sucedió porque no aparecen quemaduras y Ludo dice que tendría que preguntárselo a sus malditos padres, pero Ryou solo dice que a veces los padres no daban siempre cosas buenas, así que se marchaba dejando algo extrañado a nuestro prota por aquellas palabras. No. Esta noche me voy a...
Luego de algunas horas, Engin y sus compañeros confirmaban que el artesano estaba bastante ocupado, por lo que minutos después, junto a nuestro prota, escuchaban al jefe, quien les dice que el full face todavía no estaba listo, por lo que tendrían que seguir con los demás preparativos. Peloludo pregunta a qué se refería y Engin le muestra la máscara que portaba cuando lo encontró, porque ellos tienen un artesano el cual se encargaba de los trajes y las máscaras, pero este no era tan bueno trabajando con una fecha límite, por lo que deben esperar a que él termine por su cuenta. Entonces Corvus dice que el siguiente preparativo es que le pongan un hechizo, lo que confundía mucho más a Ludo, y Semiu le dice que ir a la zona prohibida es demasiado peligroso para ellos, pues podrían morir en un instante, así que usaban la protección de un hechizo o un dibujo hecho por un artista que viene constantemente, aunque Engin dice que como no estaba en el cuartel deberían ir a buscarlo hasta la ciudad del graffiti, mostrándole quienes lo acompañarían en la misión de conseguir información de aquella mujer extraña de la zona prohibida. Pero nuestro prota miraba asombrado que los acompañarían dos givers y uno de ellos era bastante intimidante, el cual se acercaba directamente a él diciéndole que le agradaban mucho las personas con entusiasmo y pasión, por lo que espera que sean buenos compañeros, mientras que Tansy calmaba a su compañero y le confiesa a Ludo que a pesar de aquel aspecto intimidante es buena persona. Pero Engin en cambio le pedía a Delmon que usara uno de sus gritos para animarlos, algo que el chico aceptaba y nuestro prota quedaba impactado escuchando los gritos de ánimo de aquel tipo. Aunque al final terminaba gritando, pero era del miedo, mientras que los demás se gritaban en apoyo a Delmon. Unas horas después ya avanzaban por las calles e incluso casi terminaban tumbando un par de artistas callejeros. Peloludo se asombra al ver un gran domo que había por allí y cuando Engin lograba seguir el camino hasta la entrada, nuestro prota pregunta si todas las ciudades eran de este estilo. Pero Tamsin le explica que muchas ciudades tienen un domo para protegerse de los desechos que caen desde arriba, porque muchas personas mueren aplastadas por tanta basura, aunque no debe culparse porque esto es algo que ha sucedido desde hace un largo tiempo, mientras que dos personas se asombraban porque no podían pasar al interior de la ciudad a pesar de que las puertas estaban abiertas, pero Engin y los demás sí pasaban con problema, mientras que Ludo no sabe si él podría, pero Engin le dice que no debe preocuparse porque mientras no tenga malas intenciones podría atravesar la entrada sin problema y nuestro prota lo hacía. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Luego de unos minutos, Ludo se asombra por la cantidad de grafitis que habían en todas partes y Engin lo sabe junto con los demás, pues cada vez que vienen se notaban más dibujos y mayor arte. Por esto fue que se construyó aquella ciudad, ya que muchos no disfrutaban de los grafitis y crearon este sitio especial para que todo podría ser pintado. Pero nuestro prota pregunta si acaso solo habían venido para ver aquellos dibujos en las paredes y Engin lo niega, porque en realidad vienen a ver un giver que es capaz de pintar amuletos a las cosas, aunque Ludo no lo entiende y Engin le daba un ejemplo porque le pueden aplicar una protección a una pared para desviar el primer ataque que reciba, o en el caso de la muralla de la entrada, ella prohibía la entrada a quienes tuvieran malas intenciones. Todo esto era gracias al sentimiento que el artista impregne y en especial al instrumento vital que utilizaban, porque según sabe ha sido traspasada por varias generaciones, aunque en ese momento una niña chocaba contra Engin, quien quedaba sorprendido al ver que ella salía corriendo con lágrimas en sus ojos, pero segundos después el alcalde los saluda porque llegaron más temprano de lo esperado, mientras que Engin lo saludaba de regreso y le dice que vinieron buscando a Gob para un encargo especial y pregunta dónde estaba, pero con tristeza el alcalde le dice que justamente esa mañana Gob había muerto. Segundos después, nuestro prota recordaba aquel graffiti que había pintado en el comedor y el que siempre miraba, pero ahora que estaban en aquella habitación nadie podía creer lo que pasó y el alcalde les dice que seguramente había sido por contaminación corporal, pues Gob no se conformaba solo con ir a las zonas seguras y fue a pintar hasta una zona contaminada, pero seguramente en su emoción de pintar se quitó la máscara y la contaminación lo afectó demasiado, pero nuestro prota comenzaba a sentirse extraño y culpable,
Tamsin, ya que recordaba la vez que había visto a Gob pintando en medio del edificio y lo fascinante que le había parecido, aunque Tamsin lo intentaba calmar recordándole que esto era algo muy común en Terra, y el alcalde lamenta que haya sucedido en su visita, pero les dice que el heredero de aquel instrumento vital ya había sido elegido y el legado seguiría vigente por muchas generaciones, aunque desconocía cuál era el método por el cual lo hacían, pero se sabe que el portador se encargaba de elegir a su heredero. En este caso era Remblin quien había tenido todo el conocimiento de la hechicería por parte de Gob y lo que atraía tantos clientes a la ciudad, y siendo el motivo principal por el cual son tan famosos, pero no sabe si ella podría cargar con el peso de lo que exigía aquella hechicería por ser tan joven, ya que heredar esta pluma es una gran responsabilidad, mientras que nuestro prota miraba las lágrimas de aquella chica y no puede evitar reconocerse porque él sabe lo que es perder a alguien que amaba y lo solo que puede llegar a sentirse esa persona. Pero Follow comentaba que era bastante extraño que algunos se convirtieran en Giver simplemente por recibir objetos heredados y sin necesidad de cuidarlos por mucho tiempo, ya que despertaban la naturaleza de Giver que había dentro de aquella persona y se hacen con el instrumento vital aunque no fuera suyo. Pero Tamsin le dice que igualmente heredar un instrumento vital era demasiado extraño, y nuestro prota miraba sus guantes pensando en lo que acababan de decir sus compañeros, mientras que el alcalde se disculpaba con Engine porque esta vez tardarían un poco más en poder aplicarle la hechicería que necesitaban, ya que Remblin tenía a Gob como si fuera un hermano y no puede imaginarse lo duro que debe ser todo esto para ella. Incluso él mismo comenzaba a llorar de solo recordar lo mucho que Gob disfrutaba pintar, algo por lo cual había decidido convertirse en alcalde, pues a pesar de su poco talento para el arte quería proteger este lugar para Gob y para todos aquellos que disfrutaban tanto pintar. Eso es algo que Engine sabe porque recordaba cuando aquel chico iba al cuartel de ellos y pintaba lo que quería. Incluso lamenta que no volvería a ver aquella sonrisa traviesa cuando huía para que no le dijeran nada por sus dibujos. Entonces avisa que se marcharán y mirando a Remblin le pide que se cuide bastante y que logre ser alguien muy poderosa. Pero en este momento la chica cambiaba de un silencio absoluto a gritar diciendo que ya había terminado, porque ya era momento de superar aquella tristeza y de iniciar la celebración. Así que corría tomando la pluma que había heredado y salía de aquel lugar dejándolo a todos completamente impactados. Segundos después, ellos subían hasta lo más alto del edificio, donde le preguntaban a Remblin qué estaba haciendo y la chica les dice que ya había llorado lo suficiente, pero seguramente Gob no quisiera verlos tan deprimidos porque no podría disfrutar de su vida en el más allá y era momento de iniciar una celebración, por lo que un poder se liberaba desde aquella pluma y la chica se convertía en una Giver, consiguiendo dibujar una runa en el suelo, y unas latas de pintura empezaban a lanzar fuegos artificiales sobre toda la ciudad, asombrando a las personas y en especial a nuestro prota, quien miraba fascinado aquel espectáculo, mientras que Remblin grita diciendo que deberían celebrar y despedirse con alegría de Gob, haciendo lo que más le gustaba a él, que era pintar y jugar. Esto hace que el alcalde se disculpe nuevamente porque parece que tomaría incluso más tiempo el asunto de la hechicería, y Engine responde que no había problema, porque sabía lo que era Canvaston, una ciudad llena de alegría y de libertad que dejaba totalmente impactado a nuestro prota, pues nunca había visto algo así. Es bellísimo. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen. Y que alguien encapuchado Así que haciendo girar con velocidad sus... Así que haciendo girar...